¿Cómo están, apreciados jóvenes? En esta semana retomamos nuestra materia de sociología con referencia al tema la juventud y la responsabilidad en la construcción de la sociedad. Entonces, en este punto estaremos observando e ir analizando de qué manera hoy en día la juventud, sobre todo la juventud paraguaya, puede ser protagonista de los cambios, de la transformación de la sociedad en sí, en referencia de cómo ellos podrían, o los jóvenes hoy en día podrían cambiar nuestras, nuestros valores, pero hacia el nivel positivo. Recordemos que lastimosamente nuestra sociedad, nuestro gobierno está amañada de mucha corrupción, digamos, mucha falta de empatía con respecto a su pueblo, y de qué manera los jóvenes hoy en día pueden dar un ejemplo, dar una vista diferente, sobre todo a cambios positivos para poder, digamos, transformar la sociedad en soluciones a corto plazo, porque normalmente se dice que los jóvenes son el futuro de la patria y, por qué no decirlo también, son el presente, el hoy, el día a día, con otra vitalidad, con otra dinámica, y esto puede contribuir a traer nuevos aires, sobre todo en la conducción política de nuestro gobierno, y por qué no decirlo, que salga en favor de la sociedad. Bueno, es evidente la importancia política, social y económica de los jóvenes para lograr el desarrollo de la sociedad. Esto conlleva a un necesario cambio de visión de los sectores de poder para su inclusión y atención en los planes de gobierno. Entonces, es importante que el gobierno tenga una política, unos planes, unos programas a fin de darle mayor participación y, por qué no decirlo, una mejor capacitación en su formación, a fin de que ellos puedan ser también el presente y el futuro en cuanto a la conducción, o digamos, del gobierno, y de esta manera también tener gentes jóvenes preparados para poder desempeñar políticas de gobierno en función a la ciudadanía, en función a la comunidad. Y entonces estos, digamos, elementos debe tener en cuenta el gobierno, y tener en cuenta también dentro de su programa de gobierno y sobre todo de trabajo. El gobierno y el sector social con respecto a la juventud, digamos, a la juventud paraguaya, para dar algo más específico. Es necesario que el gobierno y los diferentes sectores sociales creen estructuras que permitan la participación organizada de los jóvenes, y de esta manera puedan tener un rol protagónico, no solamente como un mero observador, sino como un rol protagónico en la participación en el gobierno. Y esto se puede observar tímidamente en algunas facultades que también tienen sus centros estudiantiles, y que normalmente no son bien llevados a cabo, y que normalmente dependen de un patrón, de un modelo, de un movimiento político, que son manipulados. Muchos de los jóvenes son manipulados por sectores políticos, pero en fines de conveniencia. Entonces, se debería tener una mayor apertura, un mayor protagonismo de los jóvenes, que puedan ser ellos, buscar ese espacio, puedan ser ellos también una fórmula importante a nivel de movimiento político, que vamos a ver más adelante, y también a nivel de sector social, que no solamente sean ellos un meros títeres, y que tengan ellos su protagonismo. Eso dependerá de la estructura social y de la manera que ellos puedan darle esa mayor participación
y mejores oportunidades dentro de sectores o grupos o movimientos políticos para que ellos puedan ser protagonistas y también ver otra cara, otra visión, otro aire de esperanza para una nación, para un estado. Por eso acá hace referencia también siempre al compromiso, a la responsabilidad que debe tener el Estado. Debe tomar en cuenta esta situación de la participación social y política de los jóvenes de su comunidad, de su nación, y la responsabilidad esencia del sistema educativo también a través de sus ministerios de los diferentes niveles, ya sea primaria, secundaria, terciaria o modalidades formales o no formales, a fin de darle una mayor participación, mayor protagonismo y crear plataformas de trabajo, plataformas de educación en referente a la conducción de los jóvenes como protagonistas dentro del sistema educativo y sobre todo también de que sea el presente, que sea el presente a fin de buscar resolver, digamos, cuestiones que hagan favorables sobre todo a la juventud y no solamente en cuanto a la educación. Esto también trasciende dentro del plano de laboral. Recordemos que hoy en día los jóvenes, sobre todo muchos que vienen del sector del área rural, no son, digamos, tenido esa participación primeramente en el trabajo y posteriormente en la educación. Recordemos que la mayoría de nuestros jóvenes son humildes, que los padres vienen de una familia numerosa y que buscan trasladarse a la sociedad primeramente para buscar un área de trabajo y posteriormente seguir sus estudios. Y evidentemente que si no tiene ese trabajo no va a poder prosperar en el área educacional. Entonces es como una cadena que el gobierno debe tener en cuenta a fin de darle una mayor importancia, una mayor participación y, por qué no decirlo, una mejor calidad de vida para él, para el joven y también para su familia. Y sobre todo, el gobierno no debe descuidar darle mayor formación cívica, política, continua, que lleve a la práctica de una ciudadanía ética, responsable, emprendedora, justa, solidaria y dispuesta a contribuir en la construcción de una sociedad democrática en la que todos sus miembros puedan satisfacer sus necesidades básicas y el bien común sea una realidad. Entonces, es importante este aporte fundamental de una concienciación cívica política y no solamente una concienciación, sino una formación para que los jóvenes puedan tener esa herramienta, esos instrumentos y puedan poder desempeñarse dentro de su comunidad, dentro de su ciudad, dentro de su municipio, dentro de la nación y de esa manera tener gentes o jóvenes, mejor dicho, preparados y que puedan, digamos, tener esa herramienta para tener una buena conducción y una buena participación y puedan tener una empatía dentro de esa colectividad donde él pueda encontrarse y de esa manera también pueda desarrollarse. Siento, sobre todo, darle la confianza y digamos que tenga un rol protagónico, que no sea, como dijimos anteriormente, que no sea solamente un mero espectador de lo que está sucediendo en su comunidad, en su barrio, en su escuela, en su colegio, en su nación, sino que sea como el partícipe, sea como una, como dijimos, que tenga un rol protagónico en los cambios que pueda tener en su entorno. Y acá tenemos el punto de los partidos políticos y con referencia a la juventud que ya hemos mencionado precedentemente, que los partidos políticos por su parte deben revisar su estructura y reorganizar, adecuándola a las necesidades del siglo XXI, en donde los jóvenes encuentren un espacio donde puedan ellos también exponer sus inquietudes, sus intereses y sobre todo en niveles de dirigencia que, que lleven un rol protagónico, en el cual obtengan la formación, la capacitación adecuada
para desempeñarse como dirigentes y funcionarios públicos visionarios. Entonces es importante que los jóvenes puedan tener mayor rol protagónico dentro de los movimientos políticos que se encuentran en nuestros medios y que no sean simplemente tenidos en cuenta como un número más, sino como gente capaz de poder realizar cambios importantes y darle esa oportunidad a los jóvenes de tener también de poder, por citar algunos ejemplos, de que puedan ellos ocupar cargos importantes como senadores, diputados, y que no solamente sea como un sistema prebendario y mercantilista que ocupan los primeros lugares solamente aquellos que capaz puedan poner cierta cantidad de recursos económicos y de esos lugares y de esa forma ocupar, digamos, eh, un rol protagónico dentro de la sociedad. Estamos hablando de dirigentes ya antiguos que se hicieron fortunas a costas de la ciudadanía, a costa del pueblo, y que esto se pueda cambiar y dar mejor oportunidad a los jóvenes dentro de los movimientos políticos. Por eso insistimos en que los partidos políticos deben transformarse, digo bien, en verdaderos centros de formación política e instituciones respetables. Los jóvenes deben comprender que su participación debe ser responsable, privilegiando el diálogo, sobre todo respetando la diversidad de pensamiento, para lo cual deben prepararse. Estamos hablando de una democracia bien constituida y bien fortalecida con esta práctica. Los jóvenes tienden a utilizar mucho más que los adultos también los espacios o redes virtuales a través del internet, redes sociales, para poder articular en torno a temas más universales como son los derechos humanos, la paz, la justicia o la defensa del medio ambiente. Todos estos aspectos importantes para una nación, para un estado, debe ser tenido en cuenta, y qué mejor que los jóvenes que manejan y puedan, digamos, emitir programas, desafíos a través del internet, de la tecnología y por qué no decirlo a través de las redes sociales. Y entonces el joven maneja muy bien estas herramientas y darle esa oportunidad para que puedan difundir sobre todo estos temas interesantes y puedan abordar también soluciones jóvenes y formar jóvenes respetables y responsables. En este punto estaremos observando algunas características de la juventud paraguaya. En general se les atribuye que son solidarios en la misma medida que los adultos, un poco más participativos y mucho más creativos, y que además tienen más o menos la misma conciencia ecológica, honestidad e idealismo. Entonces, un punto muy interesante, muy importante, de que los jóvenes hoy en día y desde siempre tienen con mayor dinamismo, mayor creatividad, y también tienen los principios bien fortalecidos como es la concienciación en cuanto a la ecología, la honestidad y el idealismo. Por otra parte, se puede también notar que hay jóvenes que podían clasificarse de dos maneras, o de dos grupos, o de dos vertientes. Uno que se esfuerzan por mejorar una situación de la que está, que tiende a la perfección, tiende a salir de ese nivel en que se encuentra y buscar siempre mejorar la calidad de vida. Y otros, sin embargo, los que son los conformistas, los que, digamos, las personas que no apelan al cambio, no buscan remodelar su vida y que solamente se quedan en ese letargo de su situación actual. Por un lado, entonces tenemos los que se esfuerzan por salir adelante y el otro que no les importa un céntimo de lo que es su vida y deja matar o transcurrir el tiempo y no buscan tener un cambio diferente al cual se encuentran, tener siempre la misma situación y hasta que el tiempo capaz que le pueda pasar la factura,
porque el tiempo perdido ya no se recupera. Otra situación a tener en cuenta son las discriminaciones entre los jóvenes paraguayos. Tienen diversos focos o diversas aristas, sobre todo las identidades culturales relacionadas con los indígenas o pueblos originarios, la clase social, los lugares de residencia urbano y rural. Esto también se tiene mucho en cuenta. Por ejemplo, abordamos en este mes de la raza, que se lo reconoce sobre todo en esta semana, en un día X específico, que con respecto a los indígenas, que son grupos originarios, grupos primitivos, anteriores a nuestra cultura, y que básicamente se tiene todavía esa discriminación de echarle, de considerarle de menos, de rebajarlos, de discriminarlos, de no ser tenidos en cuenta. Por ejemplo, en un grupo, ya sea un indígena que va a estudiar en la universidad, está ya en el primer año y tienes compañeros que no son de sus mismos rasgos, se siente esa discriminación, ellos pueden percibir y todavía se manipula esa situación y lastimosamente mucha de nuestra población joven, en vez de alentarles, de darles su apoyo, hace como burlas, chistes y de menoscabo, de desprecio, y eso queda mal, queda feo y se siente todavía en estos tiempos. Entonces, hace referencia a esto nuestro material, sobre todo aquellos jóvenes que vienen del área rural para poder buscar una mejor calidad de vida, una mejor educación, un empleo. Entonces, en el área o en el nivel en que se encuentra en su entorno, también recibe esos achaques, esos menoscabos y puede notar y puede sentir. Entonces, eso es lo que hace referencia a un grupo de investigación, de una observación minuciosa de que los jóvenes del área rural y del área capitalino hay mucha diferencia en cuanto al trato social hablamos. Sobre todo hay mucha discriminación, de menoscabo, como ya hemos mencionado. Y sobre todo, y peor aún, cuando hablamos de grupos originarios. Son, para mencionar algunas características, recordamos que no todos son así, pero hay un porcentaje interesante de que tiene esa conducta, esa falta de valores morales, sobre todo de respeto hacia el otro ser humano que también pertenece a una misma nación, un mismo estado, pero en otras circunstancias. Y eso se puede notar.